¿Cómo fue la vida de Henry Ford? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿En qué partes del mundo se movió? En este vídeo veremos un rápido resumen, y luego profundizaremos un poco más en los detalles. Henry Ford fue un empresario estadounidense y fundador de la compañía de automóviles Ford Motor Company. Es conocido por su producción en masa de vehículos a través de técnicas de fabricación en cadena, permitiendo así la producción masiva de automóviles a un costo mucho más bajo que los modelos anteriores. Esta innovación en la producción se conoce como Fordismo. Podemos entender que el Fordismo consiste en delegar una tarea específica a cada trabajador, para que se especialice en ella y consiga los mejores tiempos de trabajo. Ford nació en una granja en Michigan y trabajó como aprendiz en una fábrica de maquinaria antes de fundar su propia empresa en 1903. Su primer automóvil, el modelo T, fue introducido en 1908 y rápidamente se convirtió en un éxito debido a su bajo costo y facilidad de mantenimiento. Además de su legado en la industria automotriz, Ford también fue conocido por su visión de que los trabajadores debían ser pagados lo suficiente para poder comprar los productos que producían. También fue un defensor de la energía renovable y fue uno de los primeros en experimentar con biocombustibles. Aunque Ford ha sido criticado por algunas de sus opiniones políticas y sociales, su legado como un innovador en la producción en masa y la industria automotriz sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Esto ha sido un mini resumen, ahora vamos a profundizar un poco en todo. Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja cerca de Dearborn, Michigan. Lo educaron en una escuela rural. Desde temprana edad, mostró interés en la mecánica y las máquinas, y construyó su primer motor a los 15 años. A pesar de su amor por la mecánica, Ford dejó la escuela a los 16 años para trabajar como aprendiz, en una fábrica de maquinaria en Detroit. Allí aprendió los fundamentos de la ingeniería y la mecánica. Desde entonces Ford trabajó como ingeniero en varias empresas. A los 28 años, en el 1891, Ford se casó con Clara Bryant, quien se convirtió en su compañera de por vida. También en 1891 se convirtió en ingeniero jefe de la Edison Illuminating Company de Detroit, empresa donde comienza a experimentar con motores a gasolina y construye su primer automóvil de combustión interna, el Quadricycle, en 1896. Después de esto Ford crea su propia compañía de motores, la Detroit Automobile Company, que fracasó y cerró en 1901. Sin embargo, Ford no se rindió en su sueño de producir un automóvil asequible para la clase trabajadora. En 1903, fundó la Ford Motor Company con un pequeño grupo de inversores y unos $28,000. Ford Motor Company se convirtió en un éxito rotundo gracias a la introducción de su modelo T en 1908. Un automóvil económico y duradero que permitió a la clase trabajadora de Estados Unidos comprar automóviles por primera vez. Un automóvil que revolucionó la industria automotriz y se convirtió en un icono del siglo XX. Ford también fue pionero en la producción en masa y la estandarización de piezas, lo que permitió una producción más rápida y eficiente de automóviles. Esto lo vemos en 1910, cuando la producción del modelo T ya superaba los 10.000 vehículos por año. En 1913 Ford innova de nuevo y crea la línea de ensamblaje móvil en la fábrica de Ford en Highland Park, Michigan, permitiendo una producción en masa más rápida y eficiente. Podían fabricar automóviles a una velocidad sin precedentes y a un costo mucho más bajo que antes. Básicamente permitía a los trabajadores de la fábrica especializarse en tareas específicas y así reducía el tiempo de producción de un automóvil de varias semanas a solo unas pocas horas. Este sistema, por cierto, se convirtió en la base de la producción industrial moderna. En 1914, Ford sorprendió al mundo empresarial al anunciar que aumentaría los salarios de sus trabajadores a $5 por día, más del doble del salario promedio en ese momento. Esta medida aumentó la productividad y la moral de los trabajadores, y permitió a Ford retener a los mejores empleados y atraer nuevos talentos. Ford con esto logró también demostrar su visión de que los trabajadores debían ser pagados lo suficiente para poder comprar los productos que producían. Bien hecho, Henry Ford, muchas gracias. Un año después, en 1915 se crea la primera fábrica de ensamblaje de Ford fuera de los Estados Unidos, en Manchester, Inglaterra. Y en 1918 la producción de Ford en todo el mundo alcanza un total de 1 millón de vehículos. En 1920 Ford compra la compañía de aviones Stout Metal Airplane Company y la renombra como Ford Airplane Company. 1920 también fue el año en que Ford publicó The International You. Este libro es una recopilación de artículos que Henry Ford publicó en su periódico, The Dearborn Independent, en los que promovía teorías de conspiración antisemitas. Básicamente acusa a los judíos de ser los responsables de muchos de los males del mundo, incluyendo la Primera Guerra Mundial, el comunismo y el capitalismo desenfrenado. A pesar de la controversia que generó, Ford nunca renunció a sus creencias, aunque más tarde emitió una disculpa pública por el daño que su libro pudo haber causado. También se opuso al sindicalismo y al New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Por cierto, en relación a la Primera Guerra Mundial, Ford se negó a fabricar armas y en cambio se centró en producir camiones para el esfuerzo de guerra. Además trató de mediar entre las naciones durante esta guerra. Ford se convirtió en un ávido defensor del pacifismo y fundó la Liga Internacional de la Paz.
Ford fue un gran defensor de la prohibición del alcohol y financió la Liga Anti-Saloon de Michigan. Fue un defensor de la educación y la capacitación técnica para los trabajadores, y también promovió el pacifismo y la no violencia en su libro, Mi vida y mi obra, en 1922. También en 1922 Ford establece la Fundación Ford para apoyar la educación y la investigación científica. 2 años después Ford lanza el Fordson, un tractor agrícola que se convierte en un éxito en todo el mundo. Pasan 3 años más y en el 1927 se produce el último modelo T de la línea de ensamblaje móvil, y se introduce el modelo A y en 1928 se convierte en el primer automóvil con carrocería totalmente cerrada, el Ford Model A, otra innovación más. El 1930 fue un año importante, porque la producción de Ford en todo el mundo alcanza un total de 10 millones de vehículos, un logro impresionante la verdad. En 1932 se lanza el Ford V8, un automóvil con un motor V8 de 65 caballos de fuerza, una maravilla. 5 años después, en 1937, Ford introduce el primer automóvil con carrocería de acero inoxidable, el Ford Modelo 67, otra maravilla. Estas mejoras continuas son el reflejo del pensamiento de Henry Ford, lo vimos durante toda su vida, comenzando al crear su sistema de producción en masa. Continuando con ser el pionero en la estandarización de piezas y componentes, algo bueno ya que al utilizar piezas estandarizadas, se redujo el costo de fabricación y se mejoró la eficiencia en la producción. También introdujo la idea de la intercambiabilidad de piezas, lo que significa que cualquier pieza de un automóvil podría ser reemplazada por otra idéntica sin necesidad de adaptaciones. Otra contribución muy importante de Ford fue su enfoque en la calidad. A diferencia de sus competidores, Ford no solo se enfocó en la producción en masa, sino también en la calidad del producto final. Para lograr esto, implementó técnicas de inspección y pruebas rigurosas para asegurar que cada automóvil producido cumpliera con sus estándares de calidad. Ya para el año 1941 Ford comienza a producir aviones para el esfuerzo de guerra estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Y en 1943 Ford se convierte en el primer fabricante de automóviles en prohibir la discriminación racial en sus fábricas, algo admirable sinceramente. Ford se retiró como presidente de la Ford Motor Company en 1945 y murió en 1947 a sus 84 años. Henry Ford creía en la importancia de la movilidad y el transporte para el desarrollo económico y social, y defendió la idea de que el automóvil era una herramienta que permitiría a las personas una mayor libertad y autonomía. También abogó por salarios más altos para los trabajadores de la industria, creyendo que esto mejoraría la economía en general al permitir que más personas compraran automóviles y otros bienes. Ya para acabar este vídeo, quisiera honrar la vida y el legado de Henry Ford, uno de los empresarios más influyentes e innovadores de la historia. Ford fue un verdadero pionero, no solo en la industria automotriz, sino también en la producción en masa y en la creación de empleo. Su visión revolucionó la forma en que se fabrican los productos en todo el mundo, y su modelo de negocio inspiró a generaciones de empresarios y emprendedores. Pero el legado de Henry Ford no se limita a su trabajo en la industria. Tuvo pensamientos equivocados como el racismo hacia los judíos, pero también fue un filántropo generoso y un defensor de la educación y la agricultura. Fundó la Fundación Ford y la Universidad de Ford para apoyar la educación y la investigación en diversos campos, y sus ideas sobre la agricultura sostenible y la producción de alimentos siguen siendo relevantes e importantes hoy en día. Ford también fue un defensor de la paz y la armonía entre los países y las culturas. Durante la Primera Guerra Mundial, Ford viajó a Europa y organizó una misión de paz en un esfuerzo por terminar con la guerra. También trabajó para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y México, y promovió la igualdad racial y la justicia social. En resumen, Henry Ford fue un hombre excepcional, cuyo trabajo y legado han dejado una huella duradera en la historia y en el mundo en general. Su espíritu innovador, su dedicación a la producción en masa y su compromiso con la educación y la justicia social son ejemplos que todos podemos seguir. Hoy, en nombre de Henry Ford, te invito a seguir sus pasos y trabajar para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Gracias, muchas gracias.